Muy bien, ahora quisiera presentar, y no puedo decir otra cosa que una excompañera. Fuimos compañeras de clase en la universidad hace un tiempito atrás, no tanto. Ella es una sierva de Dios, siempre dispuesta también, que yo alabo a Dios, y también es una esposa de pastor. Ella no solo sirve a Dios con los conocimientos que ha obtenido a través de su preparación académica, sino que desde muy jovencita le ha servido a Dios en el ministerio infantil y ministerio de la mujer. Ella es licenciada en psicología clínica, perdón, ha trabajado, tiene una maestría, perdón, tiene una maestría en administración educativa. Ha trabajado como orientadora educativa y vocacional también. Ella es capacitadora, oradora y coach en liderazgo y crecimiento personal. Tiene 27 años de servicio en el sector educativo y actualmente se desempeña como docente de educación bíblica, de la Biblia, en el ICA. Pero como ella me mencionaba que quería que yo lo dijera, sobre todo es una esposa, es madre y es una abuela muy feliz. Me refiero en este momento a la máster Saray Zúñiga Cervantes. Saray, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y ella nos va a presentar un tema muy valioso, muy importante, como los que ya hemos recibido. Ella nos va a hablar del desarrollo espiritual del niño y del adolescente. Así que prestemos mucha atención. Dios te bendiga, Saray. Gracias, buenos días. Quiero confirmar si me escuchan. Perfectamente. Excelente, muchas gracias. Bueno, muy feliz, contenta de estar aquí con ustedes, de compartir. Y sí, Olguita, es cierto, compañeras de hace poquito tiempo. Dios nos ha conservado con salud, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí, ya han pasado bastantes años y seguimos sirviendo a Dios. De todo lo que usted dice, Olguita, lo que más me gusta es ser mamá y ser abuelita. Entonces no podía evitar yo hablar del desarrollo de la niñez y la adolescencia sin incluir a mi familia, ¿verdad? Y ahí están esos dos tesoros que Dios me ha dado de nietos, ¿verdad? Una nieta y un nieto. Y creo que son la motivación, que me ha llevado a continuar. No importa cuánto tiempo pase, a veces uno dice, ya yo estoy vieja, tengo canas, no tengo mucho que hacer, pero no. Es el estar con niños y jóvenes. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, me contagian, me vitalizan, me dan vida, me dan alegría, me dan ilusión. Y el gran compromiso que sentimos, ¿verdad? Creo que todos los que estamos en esta sala lo sentimos, y es el compromiso, como decía la profesora Lorena. Concuerdo con esas palabras de los doctores Pénicos. La doctora Pénicos decía: recuerden que ustedes están educando a los hijos del rey, ¿verdad? Y cada niño, cada niña que usted tiene la posibilidad de tocar con sus palabras, con sus brazos, con sus abrazos, con sus enseñanzas, lo está haciendo nada más y nada menos que para los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué les parece? ¿Qué privilegio más grande nos ha dado Dios de poder eh, ser esos guías espirituales para estas generaciones? Por eso creo que tenemos que empezar este seminario con una oración, para que Dios nos llene de su espíritu, ¿verdad? De su presencia, y nos enseñe lo que Jesús quiere que nosotros hagamos con ellos. ¿Qué les parece? 30 segundos para invocar la presencia de Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, porque hemos separado este tiempo que es importante para
capacitarnos para renovar y actualizar, Señor, nuestros conocimientos, pero sobre todo nuestra práctica y nuestro compromiso de servirte con amor. Ilumínanos, Señor, y que nuestro corazón se llene del amor de Jesús. En tu nombre santo, amén. Bien, ya Olguita nos mencionó, el tema para esta mañana es el desarrollo de la niñez y de la adolescencia, pero no es el desarrollo común y corriente. Bueno, Jesús crecía en todas las dimensiones, lo mencionó nuestra primera oradora, Marta Céspedes. Es el desarrollo espiritual de la niñez y la adolescencia. Y muy apropiado a lo que estaba diciendo la última hermana que hizo una consulta ahorita de cómo hacer para ayudar a los niños a que no se frustren y que más bien quieran ir a la iglesia y no que falten el 13º sábado. Pues aquí, sin pensarlo, porque es Dios el que trabaja de muchas maneras, les tengo aquí una actividad muy corta. Quiero que ustedes me digan qué dice ahí. Olguita, yo no soy tan técnica para estar viendo la pantalla, el chat y todo. Entonces, por favor, revíseme ahí a ver qué pone en el chat, qué será eso. Les voy a dar una pista. Una pista es que es un versículo de la Biblia. Y tu corazón El alegre. corazón alegre es medicina. Ay, no tenía premio, pero ese es. Y ahora les voy a pedir otro favor. ¿Quién se acuerda cuál texto bíblico es? No importa que no lo sepamos de memoria, no se preocupen. Ahí tenemos el chancecito, a ver, el que primero lo encuentra y lo escribe ahí en el chat, en dónde se encuentra ese versículo que dice, el corazón alegre es una buena medicina. Léanme ahí, porque yo no estoy leyendo los comentarios. Vamos a ver aquí. Ah, ya vi aquí, ajá. Todavía no está el texto. Ahí estamos en el juego bíblico. El texto, ¿cuál será? Aquí está ya Proverbios Ah, 17:22, ya dos hermanas nos han ah, respondido. Maribelis y Darling, felicidades. No tenemos el premio, Mariel dice, sí, pero muy bien, mire, Ricardo, todos están ya participando, excelente. Carola, y un saludo, qué alegría saber que estamos aquí reunidas. Muy bien. Se dieron cuenta que, bueno, pues no era la intención, no era la intención ahorita eh, aprendernos el versículo de la Biblia, aunque sirve, hermana, la que hizo la consulta, podríamos utilizar esta estrategia o muchas otras, cantado, con imágenes, para que los chicos puedan aprenderse el versículo. Y quizá no necesariamente tiene que aprendérselo palabra por palabra, textualmente, podría aprenderse la idea principal del versículo para que le quede en el corazón. Pero lo que quiero decirles es que la intención real de por qué puse este versículo aquí es porque tenemos que ser felices, tenemos que amar lo que hacemos, tenemos que estar convencidos y convencidas que Dios nos ha llamado para la maravillosa obra de trabajar con los niños y con los jóvenes, porque el ministerio infantil es ministerio infantil y del adolescente. Entonces, el primer paso, diría yo, es que lo hagamos con alegría. Y el versículo nos recuerda eso, el corazón alegre es una buena medicina. ¿Qué le vamos a dar a nuestros niños si no lo tenemos aquí en el corazón primero? Y el motivo por el que, por lo menos a mí me mueve muchísimo trabajar con niños y jóvenes es gratitud. Gratitud porque yo también fui una niña que necesité guía espiritual porque no la tenía. Y porque fui una adolescente que fui recibida con los brazos abiertos en una de las iglesias aquí en San José, en Costa Rica, y creyó en mí. Y me dio la oportunidad de ser maestra de escuela sabática al año de haberme bautizado
Y a los 15 años me bauticé y a los 16 años ya era maestra de menores. Casi que yo era menor, ¿verdad? Pero bueno, porque creyeron en mí, porque los líderes de esa iglesia creyeron en mí. Tanto que además de prepararme en la iglesia como maestra de la escuela sabática para los niños, también me becaron para que yo pudiera estudiar en un colegio adventista. Y eso ha sido un plan de vida de Dios para mí y me ha atado con unas cuerdas increíbles y fuertes para yo devolver de alguna manera el amor, el cariño, el creer en mí, la esperanza a muchos niños y niñas, no solamente de nuestra iglesia, sino en donde quiera que estén. Por eso el corazón alegre tiene que ser la mejor medicina para poder trabajar con amor y servir a Dios y a la humanidad. Y bueno, vamos a hacer un repaso porque ya los que me conocen saben que hablo muchísimo, ¿verdad? Entonces, quiero aprovechar y avanzar en el tiempo. Muchas de lo que podría yo abarcar aquí ya se ha mencionado, tal vez en otras palabras, de otra manera, pero entonces vamos a hacerlo a modo de repaso para afirmar, ¿verdad? Sobre todo esta etapa de desarrollo, del desarrollo espiritual de los niños, ¿verdad? Vamos a dividirlo en tres partes o tres etapas más o menos alineadas a las clases de escuela sabática de los niños, ¿verdad? La etapa de la niñez temprana tiene que ver con los niños hasta los 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de esto, pero sobre todo esos primeros momentos en los que el bebé aún en el vientre de la mamá necesita aprender lo espiritual. Y cómo enseñarle algo tan abstracto a niños tan pequeños. Eso es un arte que Dios nos ha permitido vivir como madres, las que somos madres y tenemos niños y hemos tenido que aprender hasta a cantar en la pancita al bebé, ¿verdad? A orar, a hacer el culto, a contar la historia, aunque el bebé esté ahí adentro en el vientre. Y también en esos primeros momentos de la vida, cuando el niño no puede ver a Dios, no sabe leer, ¿cómo puede percibir el niño a Dios? Lo decía nuestra hermana Marta, Marta Céspedes. Nosotros, dice la hermana White en el libro Conducción del Niño, nosotros somos Dios para los niños. ¿Qué palabras más profundas? Nosotros representamos, nosotros somos Dios. Ellos no pueden ver a Dios, no se puede ver, no se puede tocar. La única manera en la que ellos pueden percibir a Dios tangiblemente es a través de nosotros, padres, madres y maestros y maestras de los niños. Así que es un privilegio, somos embajadores de Jesús, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Y en esta etapa tan crucial, hay tres principios que tenemos que asegurarnos que los niños puedan desarrollar: la relación con Dios y la vida espiritual a través del amor, la confianza y la obediencia. Esas son las tareas en la niñez temprana, para que ellos puedan conocer acerca de quién es Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que me cuida, que me protege, que me da seguridad, y Dios es un Dios que me enseña cuál es el camino que debo seguir. Por eso, con esos tres elementos podemos entender que las tareas del docente y del padre de familia, madre de familia, es
estas tres categorías o cualidades que describen quién es Dios. Y dice un libro, bueno, este es el libro El Hogar Cristiano, la hermana White nos dice que tenemos que llevar a nuestros hijos en oración a Jesús, pues que Él hizo posible que ellos aprendan la religión, y yo diría ahí, como decía el pastor Marín, no religión, sino lo espiritual que va más allá de la religión, que aprendan mientras aprenden a formular las primeras palabras del idioma. Es decir, no podemos esperar a que ellos crezcan para que descubran quién es Dios. Tenemos que enseñarles quién es Jesús aún antes de que ellos puedan inclusive hablar. Y hay algunos elementos importantes en esta etapa temprana de la niñez o primera infancia. Y es que ellos necesitan patrones de vida que ya tanto Lorena como Marta lo mencionaron. Esos patrones de vida son las estructuras, la plataforma en la que los niños y niñas necesitan cimentar su vida. Necesitan tener patrones o esquemas muy importantes. Aquí es donde se desarrollan. Y entonces lo hacemos a través de acciones religiosas que podrían ser un poco como ceremoniales, como orar, como oramos a Jesús, esas rutinas de los devocionales que le hacemos a los chicos en casa, la rutina de la escuela sabática, que gracias a Dios y a los programas que la escuela sabática provee, muy actualizados, que incluyen las inteligencias emocionales de las que Lorena nos habló, incluye todas esas actividades o acciones en un esquema claro, acorde a la edad, pero también un poco flexible para abarcar los diferentes tipos y personalidades e inteligencias que tienen los niños. Esas acciones espirituales son las que nosotros tenemos en el caso de maestras y maestros, que debemos de estudiar y preparar con anticipación para saber qué vamos a llevarles a los niños ese día, y no solo un día, sino periódicamente cada sábado, para que ellos tengan esa estructura o ese patrón de vida en la parte espiritual, tanto en la casa si somos padres de familia, y en la iglesia si somos docentes o maestros de escuela sabática. Entonces, esto se hace a través de hábitos. En mi experiencia he aprendido la diferencia que existe entre el suceso y el proceso. El suceso es algo que ocurre ahí un día, esporádicamente. El proceso es continuo y es lento y lleva tiempo, porque es a través de prácticas regulares, es decir, de hábitos. Tenemos que aprender a no ser activistas, a no ser activistas en el sentido de que solo hacemos cosas, ¿verdad? Activismo, sino procesos. Procesos son importantes en todas las etapas de la vida, pero especialmente en estos primeros años de vida. Y por supuesto, como nos decían nuestras dos oradoras anteriores, un aprendizaje activo por medio del juego o lúdico, ¿verdad? De eso no necesitamos capacitarnos tantísimo, porque claro que nunca sobra la capacitación, pero con solo que usted tome el manual, el folleto del maestro de escuela sabática, usted aprende. Así aprendí yo a ser maestra. Antes de estudiar en la universidad, antes de descubrir que yo iba a dedicarme a la parte docente, lo aprendí en esos folletos de escuela sabática.
donde viene cada parte de la lección, donde vienen qué actividades se realizan y cómo poder adaptarlas a los niños. Prácticamente la iglesia nos enseña, nos educa. No se sienta mal si usted dice, no he ido a la universidad, es que yo no sé cómo enseñar. Bueno, empiece por el ABC y el ABC es el folleto del maestro de escuela sabática. Eso es básico, elemental que usted lo haga. Cuando usted domine eso, se va a dar cuenta que va a poder hacer muchas otras cosas, pero no trate de buscar más allá de lo que ya tiene. A veces queremos hacer mucho y dice uno de mis hijos, menos es más. Es decir, no nos compliquemos mucho y busquemos lo básico que ya tenemos, que está muy completo en el currículum que tenemos de escuela sabática. Otra cosa importantísima en esta etapa es los procesos del pensamiento. Los chicos a estas edades no tienen la capacidad de un razonamiento abstracto, es decir, todo lo que ellos pueden entender es concreto. Si usted le dice que es blanco, es blanco. Si usted le dice que es rojo, es rojo. Si usted le dice que, que, que usted ya no lo quiere, el niño cree que usted de verdad no lo quiere. Si usted le dice, mire, si se porta mal, yo lo voy a dejar solo, me voy a ir, el niño cree que usted se va a ir y lo va a dejar solo, porque su pensamiento es concreto, ¿verdad? Así que tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo hablamos y qué le decimos a nuestros niños y niñas, tanto en lo cotidiano como en lo espiritual especialmente, porque estamos creando la imagen de Dios en ellos. Así que tenemos que aprender a hablar con ellos de manera sencilla y clara. Evitemos usar simbolismos porque ellos todavía no lo entienden. Em, si usted le dice, bueno, Dios vino y tuvo un plan de salvación para redimirnos, adivinen de eso qué pudo entender el niño. Nada. ¿Qué es redención? ¿Qué es salvación? No lo pueden entender en esas palabras. Por eso tenemos que tener un vocabulario muy sencillo y concreto con ellos, ¿verdad? Importantísimo, hágale preguntas para saber qué piensa, para saber cómo el niño piensa y si usted realmente está logrando llevar el mensaje que quiere llevar al niño. No puede saberlo si usted no le pregunta qué percibe o cómo percibió o cómo entendió lo que usted le está diciendo. Y súper importante en esta generación tan dispersa, con tantos distractores, enfocarse en una cosa a la vez. Ayudar al niño y a la niña a que puedan enfocarse. Eso sí, los tiempos de concentración son muy cortos. Así que no pretenda un sermón para un niño de 5 años, ¿verdad? O de 3 años. Tiene que ser sencillo, claro y al punto, sin dilatar o sin durar más de la cuenta en la enseñanza que usted está realizando y sobre todo en este aspecto espiritual. Creo que esto ocurre no solamente con los niños pequeños, por experiencia ahora hasta los más grandes, estamos tan acostumbrados a las cosas rápidas que necesitamos ser concretos siempre para que quede claro el mensaje que queremos dar. Otra cosa importantísima es que necesitamos tener algunas claves importantes en cuanto a lo que es desarrollar la fe o las creencias, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Nutrir esa capacidad de creer en una fe natural. Cuando muere una mascota, podemos enseñarle, no ignorar las emociones, como decía Marta, sino más bien aprovechar eso para enseñarle una doctrina de esperanza, de un cielo nuevo y una tierra nueva, de la doctrina, por ejemplo, de, 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 de la muerte, ¿verdad? ¿Qué ocurre después de la muerte? Entonces, a partir de que se muere un animalito, de que se marchita una flor, por ejemplo, usted puede hablarle de una manera concreta, clara y sencilla acerca del pecado.
La paga de pecado es muerte. Son detalles muy pequeños en los que tenemos que aprender a integrar lo cotidiano con lo espiritual. Creo que esa es la forma más efectiva de enseñar a los niños a desarrollar esa parte sensible y espiritual que tienen, ¿verdad? Enseñar de manera siempre positiva y clara, sin generar dudas. Los niños no necesitan confusión, necesitan claridad. Y entonces tenemos siempre que hablar en positivo, pensar en esperanza, no en juicio, no en señalamiento, no en castigo, porque ellos están desarrollando la confianza en Dios, en un Dios que es amor. Tenemos que empezar por ahí. ¿Recuerdan ustedes cómo empezó Jesús su ministerio aquí en la tierra? Empezó bendiciendo, empezó tratando de primero solventar esas necesidades básicas del ser humano, el alimento, la confianza, el amor, el afecto, la afirmación, especialmente para los más necesitados, para los más carentes. Y nosotros también necesitamos desarrollar esto con los niños y con los jóvenes. En adolescencia tardía, que ya diríamos que es como esa etapa escolar, ¿verdad? Donde podríamos hablar de los primarios y menores, es importantísimo en su desarrollo espiritual que puedan tener un autoconcepto positivo, una imagen positiva. Ellos, mejor manera de decirlo no sería que sepan que son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo les digo así a los chicos, usted es una princesa porque usted es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al chico le digo, ¿usted sabe quién es usted? Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿usted qué es? Y con una sonrisa me dicen, soy un príncipe, soy una princesa. Ellos necesitan saber de quién vienen, cuál es el origen que tienen. Son hijos creados con amor por Dios. También es importante que ellos puedan entender la diferencia entre obedecer y desobedecer, entre lo que es la ley de causa y efecto, dice la hermana White, ¿verdad? Todo lo que usted siembra, eso cosecha. Recuerden que en esta etapa ellos son concretos, entonces si cosecha limones, si siembra limones, cosecha limones. Si la Biblia nos enseña específicamente algunos mandatos definidos, pues tenemos que también enseñarles que hay un efecto para cada una de esas promesas de Dios. Promesas para la obediencia, promesas para la fidelidad. Y la mejor manera de hacerlo es siempre eh, afirmando lo que cada quien recibe, lo que cada quien siembra. Es decir, por ejemplo, en la escuela sabática, con el asunto de participar, ellos necesitan mucho incentivarlos, motivarlos, necesitan cosas concretas. Un sticker, por ejemplo, que es algo que no es difícil de conseguir, para usted tal vez no tiene ni mucho significado, pero para un niño puede ser todo. Es la alegría, es la emoción, es el validarse. Entonces, un abrazo, un aplauso, una felicitación, una sonrisa, todo eso tiene que ver con lo que cosecha, ¿verdad? Usted quiere recibir lo bueno, entonces siembre lo bueno para que pueda cosechar lo bueno. Y muy importante construir esos principios sólidos eh, eh, que van a ser la plataforma, van a ser la base de lo que será su carácter por el resto de su vida, ¿verdad? Esos cimientos, como dijo el pastor Marín, Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como mamá y como abuelita y como docente,
He tenido muchas veces que cerrar los ojos y respirar profundamente y confiar en que lo que se sembró en el corazón de ese pequeño dará su fruto. Por eso hay que construir unos pilares fuertes y sólidos y confiar en que esa semilla va a dar fruto a su tiempo. Quizá nos podamos frustrar muchas veces en la clase, en el aula, porque queremos resultados ya, queremos resultados rápidos y no los logramos porque los niños están en un proceso, no es un suceso. La escuela sabática, la lección de escuela sabática, el culto familiar no es un suceso, es un proceso y tenemos que tener la paciencia y la madurez espiritual para entender que nuestros chicos y chicas van en el proceso. No esperemos resultados inmediatos. Gloria a Dios si lo logramos, pero los resultados eh, reales serán en el proceso, serán en ese momento en el que ya ellos puedan tomar sus propias decisiones espirituales. Por eso los valores espirituales son los que sembramos en esta etapa tan importante de la niñez. Y bueno, hablando de la transición, esa transición donde ya ellos empiezan a cambiar un poco su voz, a cambiar su cuerpo biológicamente, porque están en una etapa de transición, podríamos decir que son esos chicos que están en fe real, en menores, fe real, ¿verdad? Ellos ya empiezan ahí un proceso de pensamiento concreto, pero también empiezan a tener la posibilidad de tener un pensamiento como reversible, dicen algunos expertos, es decir, ya tienen la capacidad para analizar, para entender muchas veces sentidos abstractos o figurados, ¿verdad? Eh, entonces, ya podrían entender muy bien, por ejemplo, las parábolas que son ilustraciones que tienen una lección de lo concreto, pero tienen una lección abstracta o espiritual, ¿verdad? También ellos ya pueden entender con mayor claridad el plan de salvación. Claro, no vamos a decir plan de salvación así, solamente la palabra, sino poder explicarles a ellos en qué consiste. Lástima que estoy aquí en mi sala y olvidé traer, ahora tal vez me escapo si me da tiempo. Les enseño un libro que uso yo, se llama Libro sin Palabras. Es un libro que usa muchísimo toda la comunidad cristiana, no solo adventista. El Libro sin Palabras es un libro que trae imágenes de lo que es el plan de salvación. A ver si en alguna de que estamos en comentarios me escapo y se los enseño. Yo lo hice así muy rápidamente y vieran que funciona muchísimo porque es una manera muy sencilla y práctica de enseñar el plan de salvación a los chicos y chicas. Ahí me recuerdan si me da tiempo para enseñárselos ahora dentro de un ratito. Otra cosa importante en esta etapa es un plan de enseñanza de las doctrinas. No tanto que sean como de memoria, porque el memorizar es uno de los niveles más bajos de conocimiento, según la escala de Bloom, ¿verdad? De la escala de aprendizaje de Bloom o de evaluación de Bloom. El memorístico es bueno, pero no es lo mejor, ¿verdad? En esa escala, el mayor nivel de aprendizaje y de conocimiento es cuando usted lo aplica, cuando usted lo vive, cuando usted lo interioriza y no necesita ni siquiera saberlo de memoria, porque lo tiene intrínseco ya dentro de sí y lo vive y lo practica. Entonces, el plan de aprendizaje de doctrinas lo hacemos a través de los programas que tenemos en la escuela sabática, ¿verdad? Que viene dosificado de acuerdo a la edad, qué historias se necesitan de acuerdo a la etapa en la que se encuentran ellos. Sin embargo, ya para esta etapa de transición se espera que ellos ya conozcan, estén en ese proceso de conocimiento de doctrinas. Hay una propuesta también que hace una autora de este libro que se llama Enséñales a amar. Mucho de lo que comparto con ustedes está aquí en este libro. Es un libro, para mí, ya está
no está siendo ahorita editado, me imagino que tal vez en algún momento lo actualicen, es del 2000, pero los principios que tiene yo considero que son válidos actualmente y pues hay algunas adaptaciones por las generaciones que tenemos ahorita, ¿verdad? Sobre todo post pandemia, pero ella propone que el plan de doctrinas bíblicas sería muy bonito si pudiéramos concentrar una doctrina por mes para trabajar con ellos y a lo largo ya de 2 años ya ellos están bien cimentados, con pilares bien fuertes y arraigados en cuanto a lo que es las doctrinas bíblicas que nosotros conocemos y compartimos en nuestra iglesia. Esta es la autora, ella se llama Donna Havenich. Dice que a medida que los niños van avanzando hacia la adolescencia, su espiritualidad va madurando y ellos logran comprender mejor el significado de estos elementos, el pecado, el perdón, la salvación y su experiencia. Para esta etapa de la adolescencia tardía se convierte ya en una conversión estable y sólida. Pero vean cuál es la condición cuando ha sido bien fundamentada en la niñez. Por eso todo empieza ahí. La cosecha es lo que se va viendo después y se puede ir corrigiendo, por supuesto, siempre hay esperanza de mejorar, pero lo básico tiene que ser en esos primeros años, los primeros 6, 7 años es cuando se cimenta todo esto. Y en esta etapa, vean que yo me voy a enfocar un poco más en esta etapa. Les voy a decir por qué. Porque como que quedó en el chip de nuestro, ¿verdad? Que el ministerio infantil y del adolescente es el ministerio infantil y nos enfocamos muchísimo en los niños. Claro, ya ustedes saben por qué. Porque ahí es la base, donde se pone la plataforma para lo demás. Pero llega un momento en el que nos podríamos descuidar o podríamos invisibilizar esta etapa aún dentro del ministerio infantil en nuestra iglesia. Y entonces, en esta etapa de la adolescencia, no crean ustedes que ellos no necesitan guía espiritual. No crean ustedes que como ya piensan, ya razonan y a veces hasta pareciera como que son un poco desafiantes, es porque no quieren nada con Dios. Al contrario, en esta etapa ellos empiezan esa reversibilidad de pensamiento y entonces cuestionan, pero no cuestionan porque son rebeldes, es porque están aprendiendo a manejar su mente, sus pensamientos y empiezan a cuestionar. Ya no solamente le creen a usted lo que usted dice, sino que también observa para ver si lo que usted dice también lo hace. Y entonces se vuelven críticos, no criticones, se vuelven críticos. ¿Por qué? Porque ellos están analizando todo y razonándolo. Es decir, están empezando a comprobar lo que han aprendido en su niñez. Dice que la tarea más importante en el desarrollo espiritual de la adolescencia es escoger, ellos tienen que aprender a tomar decisiones entre lo que otros le han enseñado acerca de Dios y lo que ahora cree él como adolescente a partir de sus propios pensamientos y cuestionamientos en cuanto a la existencia de un Dios real. Les cuento que yo, bueno, Dios me ha dado la oportunidad de estar este año, hace unos meses, colaborando en el ICA para la clase de educación bíblica de secundaria, del séptimo a 11º año. Y tengo alumnos que son adventistas y alumnos que no son adventistas. Tengo un estudiante que está en 7º año y me dice, profe, yo no voy a leer la Biblia, es que yo soy ateo, ¿verdad? Y entonces los demás compañeros también vuelven a ver y dicen, uy, pero él es ateo. Y lo ven hasta con admiración y lo respetan porque se anima a decir que es ateo, ¿verdad? Sin embargo, imagínense si yo le tomara la palabra realmente a él y dijera, no, es que ese chiquito no quiere nada con Dios. Quizá lo que está ocurriendo es que él está empezando a escoger entre lo que la gente le ha enseñado, a lo que él percibe de Dios
y sus propios pensamientos. Eso ocurre en este ámbito espiritual y ocurre en algo que es muy, muy, muy delicado que está ocurriendo ahorita en nuestra sociedad y en esta etapa de la adolescencia. Y está asociado directamente a la identidad. Saben que en esta etapa es cuando ellos están empezando a esa búsqueda de identidad un poco inconsciente, pero como abrir un poco porque ya tienen un poco más de contacto social, no solamente con su familia, sino con otros, con sus pares, y entonces empieza esa búsqueda de la identidad. Y ustedes y yo sabemos muy bien todo lo que está ocurriendo en cuanto a este tema a nivel social. Y es muy delicado porque ahora más que nunca necesitamos acompañar con amor, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, pero así, no importa, dice que podemos, que si vamos a pecar, que pequemos del lado de la misericordia. Eso es lo que yo les pido a ustedes que hagan también cuando tratemos a un adolescente en la iglesia. Si vamos a pecar por algo, que pequemos por el lado de la misericordia con estos niños y jóvenes, porque ellos más que nunca están en un proceso de incertidumbre como ustedes no lo tienen, no tienen idea. Y ellos van a la iglesia, los que logran ir, los que todavía pueden ir porque sus padres los animan, los que todavía tienen la ilusión de ir, tenemos que tratarlos con mucho amor. Y los que a veces llegan, los que llegan tarde, los que llegan de vez en cuando, esos son los que más amor necesitan. Esos son los que más misericordia requieren. Esos son los que tenemos que extender más cuerdas de amor para ellos, porque ellos están en una búsqueda de identidad y el enemigo sabe que puede destruirlos. Y nosotros a veces, sin quererlo, podríamos estarnos aliando con ellos, con el enemigo, para en vez de atraerlos a la iglesia, empujarlos hacia afuera. Hace muchos años tenía yo uno de mis 3 hijos adolescentes y bueno, sí, yo soy esposa de pastor, mi esposo es pastor, pero mi esposo les enseñó algo muy bonito a los hijos. Eh, Se los comparto porque es muy fácil hablar de teoría, pero cuando son cosas prácticas, creo que a veces tiene que ser uno vulnerable para exponerse, pero también para compartir, porque yo sé que todos tenemos nuestras luchas. Y mi esposo le decía siempre a ellos, acuérdense que usted es hijo de pastor, acuérdense que usted es hijo de pastor. Los sábados en la mañana, antes de ir a la iglesia, se tienen que portar bien, y bien bañados, bien peinados y bien los zapatos limpios y todo. Acuérdense que ustedes son hijos de pastor. Hasta que un día él se escuchó tantas veces decírselo, que él se escuchó, mi esposo, y corrigió y se disculpó con nuestros hijos. Y les dijo, hijos, ya no les voy a volver a decir que ustedes son hijos de pastor. Lo que les voy a decir es que tienen que acordarse que ustedes son hijos de Dios. Acuérdense que son hijos de Dios. Cambió totalmente la visión, cambió totalmente el discurso. Ya no era religiosidad, ya era espiritualidad. No sé si ustedes captan la diferencia. Y entonces, en una de esas, uno de esos hijos míos me dijo, no quiero ir a la iglesia, no quería ir y le daba pereza ir. Y entonces nosotros íbamos para otra iglesia y él ya estaba más grande, ya andaba en bus, estaba feliz porque ya sabía ir en bus y viajar en bus y todo. Dice, no, voy a ir hoy a la iglesia y decidió ir a una iglesia que a él le gustaba ir. Cuando llegó a la iglesia, bueno, llegó tarde, no llegó a la escuela sabática, llegó sí, digamos al intervalo, ya terminando la escuela sabática, y él llegó y se sentó en la segunda, tercera banca de la iglesia. Dice que cuando él llegó y se sentó, o sea, había mucha gente, entonces él trataba de ver dónde se sentaba, ¿verdad? Y ahí llegó ese muchacho adolescente y se sentó. Y cuando se sentó, llegó una persona de la iglesia, una persona adulta, una señora, le dice, levántese de ahí, ese campo es mío. Y entonces él
como la iglesia estaba tan llena, no tenía dónde sentarse. Y entonces se puso de pie al final de las bancas en la pared y se quedó un rato ahí y después se devolvió para la casa. En la tarde nos contó que, ¿cómo le fue, hijo, en la iglesia? De mami, no, la verdad es que me fui porque, vea, llegué, ni una sola persona me saludó. Nadie me saludó. Llegué, como llegué tarde, no había campo. Me senté y donde me senté me quitaron de ahí porque me dijeron que ese campo ya estaba ocupado y la señora iba ahí. Y entonces al final no había, así me dijo, no había espacio para mí. Así que me fui de la iglesia, me fui, o sea, me devolví para la casa. Em, Sería mejor no contarles estas cosas, pero es mejor que ustedes lo sepan porque no sabemos cuántas veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos podríamos marcar a los niños de esta manera. Otra vez, no estamos aquí estamos aquí en maestras, casos de la vida real, esposas de pastor, casos de la vida real, miembros de iglesia, casos de la vida real. Llegó este mismo hijo y se metió en el coro de la iglesia. Tenía como 13 años. Ustedes saben, a esa edad los chicos les da vergüenza la voz, ¿verdad? Porque les cambia, pero se metió a cantar. Y no es Mauricio el que le gusta cantar, fue otro hijo, ¿verdad? Resulta que se metieron los dos en el coro y llegó el viernes de noche con el uniforme del colegio, después de ir a clases y todo. Entonces él llegó así y estaba en la iglesia y estaba conversando con el hermano, ¿verdad? Los dos hermanos estaban conversando, eran adolescentes de 13, 14 años. Y un miembro del coro se vuelve y le dice, cállense, que usted es un maleante. ¿Saben una cosa? Ese hijo nunca más volvió a meterse en ningún coro porque esas palabras le quedaron marcadas. Uy, qué barbaridad, diríamos, qué delicado, pero es que ellos son frágiles. En la adolescencia, ellos son frágiles. Ellos necesitan amor. Ellos necesitan amor. Hace unos días, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes y jóvenes. Creo que esa es mi vocación que Dios ha puesto en mí. Y entonces, fui a dar unas charlas a unos jóvenes en un colegio público. Y después de que di la charla, eso que usted ve que hay muchos niños y jóvenes y hablan y usted trata de que pongan atención. Bueno, ya lo hicimos. Y cuando termina la charla, viene una chica, ella se llama igual que yo, Saray, no se me olvida su nombre, una chica de 13 años, y se acercó y yo anoté lo que ella me dijo. Me dijo, muchas gracias por lo que usted dijo. Tal vez usted vio que estábamos haciendo bulla, que no poníamos mucha atención, pero no crea, lo que usted dijo nos llega al corazón. Y me dijo algo que lo anoté aquí. Me dijo, usted fue muy amable porque desde que vino nos sonrió y nos saludó y nos sentimos bien por eso. Y me puso, y anoté esta frase, ella dijo, ¿sabe una cosa? Dice, salvar a una persona, es decir, a un adolescente, no es solo quitarle un arma de la mano, sino también es escucharla, es sonreírle y darle la oportunidad de expresarse. Esa chica me dio directo al corazón, porque yo jamás en mi mente podría yo imaginar que para un adolescente que yo le sonría, que yo le hable con cortesía, que le diga su nombre, que lo salude, puede ser tan significativo o se compare a salvar una vida. Imagine, dice, no es solo quitarle un arma de la mano, sino también es escuchar, sonreír y darle la oportunidad de expresarse. Eso no lo digo yo ni lo inventé yo. Lo dijo este año, hace unos meses, una chica de 13 años. ¿Creen ustedes que es importante que le demos el lugar que merecen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en el Ministerio Infantil y la Adolescencia? Claro que sí. Y les voy a contar un secreto que es lo que ahora
se está promoviendo no solamente dentro de la iglesia, sino a nivel social. Hay organizaciones que están enfocadas en esto, porque hablando de lo que decía Martita, las habilidades blandas hay que desarrollarlas desde muy pequeños. Y en esta etapa de la adolescencia es una gran oportunidad para que ellos las aprendan y las vivan, para que descubran su propósito a través de ese desarrollo personal. Y la iglesia es el mejor lugar. La escuela sabática es el mejor lugar donde ellos pueden desarrollarse. ¿Saben cuál es ese secreto? Que ellos no solo lleguen a ser espectadores, sino que sean los protagonistas en la iglesia. ¿Cómo lo pueden lograr? A través del voluntariado, a través de aprender a servir. Esa es una habilidad, el liderazgo y el servicio son habilidades básicas. Y en esta edad, para ellos andan en busca de significado y en busca de sentido, en busca de propósito. No lo van a encontrar en los sermones, no lo van a encontrar en la memorización, no lo van a encontrar en aprenderse una historia de la Biblia y una doctrina de memoria. ¿Saben en dónde lo van a encontrar? En aplicarlo en su vida y convertirse en personas que sirven a otros. La bendición de vivir una vida con propósito a través del servicio es primero que yo me beneficio, ¿verdad? Si yo soy la persona que estoy sirviendo, ¿por qué? Porque estoy creciendo, porque estoy desarrollando mi talento, porque estoy descubriendo quién soy yo. Imagínense eso en la vida de un adolescente. ¿Qué significativo se convierte? Aprender a descubrir sus talentos a través del servicio que realiza. Y ellos admiran muchísimo en esta etapa de su vida, en la adolescencia, admiran muchísimo a los héroes. Ellos quieren ser héroes también. Ellos admiran a los héroes de carne y hueso. ¿Qué mejor héroe que Jesús? ¿Qué mejor héroe que Él sirviendo y ayudando a las personas? Por eso, el sello de fidelidad a Dios que necesitamos poner en la mente y el corazón de nuestros adolescentes es a través del servicio, a través de la ayuda. Yo no sé, Pastor Olguita y Pastor Marín, si ustedes me van a volver a invitar algún día aquí, porque lo que estoy diciendo tal vez es un poco revolucionario, pero yo, Al punto, hermana Saray. yo he Muy estado bueno. pensando, Pastor, es que si les contara, yo he estado pensando que tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia y las cuatro paredes de la escuela, en el caso mío que he trabajado en educación adventista. Necesitamos salir de esas cuatro paredes. Necesitamos hacerlo. Nuestros chicos y nosotros mismos a veces no vamos a la iglesia porque solo venimos a recibir, a recibir, a recibir, a recibir y no damos. Los chicos les decimos qué tienen que hacer, pero no les damos el espacio ni en la iglesia para que pasen al culto divino, porque no confiamos en que ellos puedan tener una oración ante el trono de Dios, porque son jóvenes. Y yo creo que ellos lo que necesitan es eso. Ellos necesitan usar sus manos, usar su boca, usar sus pies para servir. ¿Se imaginan ustedes, como dice la hermana White en el libro el Mensajes para los Jóvenes, semejante ejército de jóvenes sirviendo a Dios? ¿Se imaginan todo lo que podrían hacer ellos? Yo estoy ahorita, les conté, dando clases de Biblia ahí en el ICA. Y bueno, con el permiso de la directora, le dije, directora, yo les voy a enseñar Biblia, pero yo quiero que ellos aprendan a que la Biblia se lleva aquí adentro, a que a Dios se lleva aquí adentro. Así que sí voy a enseñarles las doctrinas, los versículos y usar la Biblia, pero no es suficiente. Y para este próximo periodo, ¿verdad? Que está empezando, este final, yo le dije a la directora, voy a hacer una locura. Por cierto que todavía tengo que hacer el proyecto bien montado, pero vamos a ir y vamos a salir de las cuatro paredes del aula.
y vamos a ir a un asilo de ancianos, vamos a ir a lugares donde podamos llevar el amor de Dios a otros. ¿Cómo podemos hacer que nuestros chicos y chicas vivan con esperanza? Bueno, primero teniéndola aquí para después compartirla con otros. Necesitamos darles esos espacios a los chicos. La escuela sabática es muy poco el tiempo que tenemos como para hacer tanto, pero por favor, que el aprendizaje y la exposición de la vida espiritual que ellos tienen no se limite a una hora en la clase. Maestros y maestras, motivemos a los padres de familia, apoyémoslos, generemos nosotros proyectos. En el mismo folleto viene cómo compartir la lección de cada sábado y se hace de manera práctica, con contacto con otras personas que no son de nuestra fe. ¿Qué tal si un día podemos salir ahí a la acera de la iglesia y sonreír y regalarle un globo a una persona? Tantas formas, ¿verdad? Y los chicos necesitan tener una vida con sentido y con propósito. Ya estoy tan emocionada, voy a seguir porque si no, yo me emociono y no sigo. Vean, los jóvenes son chicos críticos, pero eso no significa que sean rebeldes. Es que están aprendiendo a pensar por sí mismos. Y saben una cosa, son expertos, los niños y los jóvenes son expertos en descubrir si usted es auténtico o no, si usted es de verdad o no, si usted hace las cosas por religiosidad o si de verdad usted está poniendo su corazón para que ellos puedan amar a Dios. Eh, Ese es uno de los motivos más fuertes por el que niños y jóvenes se desaniman en la iglesia. Bueno, y miembros en general, cuando usted descubre que lo que parece no es. Es decir, tenemos que parecer, pero también tenemos que ser. Y ellos aman y admiran a sus formadores, a sus líderes, maestros, maestras que sean auténticos, que no tengan miedo de decir, me equivoqué, no me sé este versículo, pero lo voy a averiguar, aprendámoslo juntos. Cuando estamos en una posición de relación horizontal, donde yo no soy más que ellos, ni ellos menos que yo, ellos aprenden a valorar eso. Usted no va a ser menos cuando usted se ponga en el nivel de ellos, en esa parte de entender, de ser vulnerable, de hacer juntos. Es más, yo me atrevo a decir porque a mí me pasa, ellos saben más que yo, ellos tienen mejores ideas que yo, manejan la tecnología mejor que yo, ellos pueden hacer proyectos que si usted usa el ABC que recibe en la escuela sabática, va a tener. Pero si usted les da un poquitito de autoridad para que ellos tomen decisiones, le aseguro que van a producir muchísimo más de lo que usted esperaba. Pero usted tiene que creer y confiar en ellos. Y tiene que ser una persona sincera y transparente de corazón para que usted pueda llegar al corazón de ellos. Lo básico para poder trabajar en ese corazón, en ese terreno, es que usted tenga una conexión genuina con ellos, que ellos sepan que usted los ama. Y con pequeños detalles, no le diga el versículo, vívalo, vívalo, sonría, el corazón alegre es una buena medicina. Bueno, pues entonces usted sea feliz, llegue a la escuela sabática con una sonrisa, comparta las promesas de Dios con esperanza. Fíjense, el desarrollo espiritual de los niños y las niñas no empieza en ellos, empieza en mí. Yo tengo que estar bien para que los demás puedan recibir esa bendición. Y bueno, ya para ir terminando, porque si no yo sé que aquí ya me van a cortar. El paso más importante que dan es cuando llegan y pasan de ser, dice la autora del libro este, Enséñales a amar, cuando los niños pasan de ser, o los jóvenes pasan de ser nietos a ser hijos de Dios. Cuando ya no ora porque usted le dice que ore, cuando ya no lee la cartilla porque usted dice que tiene que aprendérsela,
cuando usted ya no lo sienta en el devocional porque usted le dice que tiene que sentarse. Cuando ya él no miente porque usted le enchila la boca o si miente. Eso hacía yo, me confieso, eso no se hace. Gracias a Dios que Dios me perdonó y también me pude disculpar con uno de mis hijos. Pero bueno, cuando ya el niño o el joven decide por sí mismo ser hijo de Dios. Eso es lo más hermoso. Y mientras pasa ese tiempo, el corazón está aquí. Y yo sé que ustedes, si tienen tiempo de ser maestros en escuela sabática o en sociedad de jóvenes, y ustedes ven que los chicos se desaparecieron de la iglesia y nunca más volvieron, y tal vez esa persona llegó y llegó con aretes o llegó ahí y no llegó tan bien vestido con la corbata que usted esperaba. Pero sabe una cosa, gracias a Dios que volvió, porque está en ese proceso diciendo, no voy a ser nieto, quiero ser hijo de Dios. Y quizá no sabe cómo todavía, pero a nosotros como iglesia, como maestros de escuela sabática y como miembros de iglesia, nos corresponde hacer lo que hizo el padre del hijo pródigo, abrir los brazos y decir, esta es tu casa, aquí estoy, siempre te he estado esperando, siempre he creído en ti, porque yo sé que eres un hijo, una hija de Dios. Qué hermoso, eso a mí me llena de esperanza. Ir a la iglesia y no tener esperanza en los niños y los jóvenes es como ir a un cementerio, definitivamente. Tenemos que decir, Señor, ayúdanos para que ese fruto que está ahí, que no se ve, pueda verse y que nosotros seamos parte de ese proceso. Aquí muy rápidamente les voy a compartir, ya yo le compartí a Olguita la presentación para que ustedes la tengan y ya la revisen con calma. Pero aquí viene un resumen de lo que es las etapas del desarrollo espiritual en este proceso que les acabo de mencionar. No lo vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, ustedes lo van a tener. El proceso se ve, fíjense que no es un suceso, es un proceso desde bebé, cuando empieza a entender el amor, la confianza y la obediencia a través de la relación con sus padres y formadores, ¿verdad? Hasta llegar a la etapa de la adultez joven, la adolescencia, donde ya se encuentran con Dios y empiezan a tener una creencia firme basada en la prueba de las escrituras. ¿Se dan cuenta qué importante y valioso es nuestro trabajo como maestras de la escuela sabática? Nosotras somos las que empezamos el proceso, las que estamos ahí, y luego cerramos los ojos y decimos, Señor, haz tu obra. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Hay unas frases aquí un poco fuertes, pero creo que son importantes, pastor. Ya le dije, yo sé que si no me invita, no se preocupe, ya yo entendí, pero las voy a leer, pastor Marín. Son unas frases, no las dije yo, las dijo la hermana White, pero creo que son para resaltar. Adelante, Dice, adelante. muchos confundimos ser firmes con la severidad. Firmeza, disciplina es una cosa, severidad es como que se nos va la mano, ¿verdad? Dice la hermana White que muchas veces eh, quienes usamos la severidad como medio para lograr la aceptación de un determinado patrón valórico o espiritual, dice ella que las reglas o los mandatos lo único que provocan muchas veces es el rechazo del joven. Rechazo. En vez de, a veces pensamos que estamos siendo muy firmes y siendo muy claros y quizá lo que estamos ahí es generando rechazo, apatía, rebeldía, ¿por qué no? Oposición, porque tal vez tenemos la buena intención, pero las buenas intenciones no nos llevan a ningún lado. Tenemos que generar buenas acciones. Y dice este autor, confirmando lo que decía la hermana White, dice, mientras más rígida y autocrática sea la forma en que se aplique la autoridad religiosa, especialmente cuando se combina con severidad e impaciencia, más rechazará la juventud la religión. Es decir,
Si hemos hecho siempre lo mismo y tenemos resultados iguales, entonces vamos a tener que cambiar la fórmula para tener resultados diferentes. Necesitamos resultados diferentes en la iglesia con nuestros niños y jóvenes. Y esta que también está ahí fuerte, dice la hermana White, a menudo los que deben saber cómo tratar a la niñez y a la juventud la alejan de Dios con palabras y acciones imprudentes. Muy pesado, ¿verdad? Así que aquí hay algunas ideas, sugerencias. Escuche, escuche. Decía un señor que conocí, muy sencillo, un misceláneo de un colegio en el que trabajé, un colegio público. Él decía, siempre que me recibía en la mañana, me decía, Saray, ¿usted sabe por qué Dios nos puso dos orejas y una boca? Porque tenemos que escuchar más y hablar menos. Escuche, escuche a los niños y a los jóvenes, no los corrija cuando hablan. Usted necesita saber qué piensan y para saber qué piensan tiene que escucharlos en su estado natural. Así usted hasta se actualiza y sabe cuáles son los términos que usan, cuáles son los conceptos que manejan, ¿verdad? No juzgue, no los juzgue. Están empezando a vivir. Confíe en ellos, aunque no prometan, como dicen. Confíe en ellos, confíe, porque no hay nada más hermoso que cuando alguien confía en uno. Y yo lo he experimentado tantas veces que uno se siente agradecido y lo que hace es corresponder a esa confianza que recibe. Haga tratos sinceros, transparentes y cumpla lo que usted se compromete a hacer con esa persona, con ese joven. Ore, nunca deje de orar, intercediendo por ellos, porque son los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Únase a sus intereses, averigüe. Voy a hacer una pregunta rápida. ¿Usted conoce los intereses que tienen sus alumnos en la clase? ¿Cuánto usted los escucha? ¿Usted sabe qué es su comida favorita, cuál es su deporte favorito, cuál es su hobby, cuáles son sus talentos? ¿Ha podido tener esa interacción para poder conocerlo? Y claro, cuando usted se una a esos intereses que tiene, que le gusta cantar, que le gusta dibujar, usted puede hacer una galería de arte, un 13º sábado, se le podría decir, ¿qué les parece si en vez de que se aprendan el versículo de memoria, hagan los dibujos y hacen una exposición de arte? Y entonces los chicos que no tienen la capacidad memorística de memoria, podrían utilizar su inteligencia kinestésica para dibujar y para hacer dibujos lindos, y entonces se aprendió el versículo con un dibujo y lo comparte. Intégrelo en los proyectos de la iglesia para su edad y propónganles, deje que ellos propongan. Arriésguese, arriésguese. La iglesia tiene que ser una iglesia inclusiva, una iglesia tolerante para los niños y jóvenes, porque si nos volvemos adultocéntricos, les estamos diciendo que no hay espacio para ellos. ¿Y saben una cosa? Como no hay espacio para ellos, ellos se van a cualquier lado donde los acepten como son. Por eso tenemos que aceptarlos como son y ayudarlos. Finalmente quiero compartir con ustedes esto, que ahí no se fijen, no es mi letra, tranquilo, sí, sí, yo sé que yo trabajé y sé, trabajo en educación, pero esa no es la letra mía y tiene algunas faltas de ortografía, pero saben, eso es lo que hay en el corazón de un joven. Hablándoles de servicio voluntario, yo me gusta servir en la iglesia y fuera de las cuatro paredes de la iglesia también. Entonces trabajo en unas organizaciones de voluntariado en liderazgo juvenil y tuve la oportunidad, he tenido varias oportunidades, pero una de las que tuve hace unos meses fue la de ir a el centro, al complejo juvenil Surquí. Para los que vivimos en Costa Rica, tal vez les pueda sonar conocido ese nombre. Para los hermanos de Nicaragua, contarles que este lugar es la cárcel para menores de edad. Y entonces me invitaron para que fuera a hablarles acerca de la actitud y la toma de decisiones. Imagínense, a chicos que están ahí, inclusive hasta sentenciados, ¿verdad? Compartí con tres, específicamente con tres, uno de esos días que fui,
que estaba uno sentenciado a 5 años, a 8 años y a 10 años, eran los tres. Y el mayorcito tenía 17 años, es decir, le quedaban 10 años. Me dijo, Saray, ore por mí, porque yo no sé si yo voy a poder soportar esto. 10 años de mi vida, cuando yo salga ya voy a estar viejo, me dijo, voy a tener 27 años, 27, 28 años. Y entonces, en esas charlas que les di a los chicos, les dije la frase que yo siempre repito, que aprendí cuando yo tenía 15 años y me dio sentido a la vida. Dios no me ve como lo que soy, sino como lo que puedo llegar a ser. Y entonces yo les mencioné esa frase. Cuando terminé la charla con ellos, les entregué un papelito. Me encanta trabajar con esos papelitos POSIT para que ellos anoten y conocer lo que hay en el corazón. Y entonces uno de ellos, no puse el nombre por respeto, ¿verdad? Por ser menor de edad, tenía 15 años, tiene 15 años. Y entonces él, donde yo le dije, ¿qué aprendió? ¿Qué se lleva usted? ¿Qué se lleva usted de esto que hicimos hoy? Y entonces él lo puso así. No importa lo que soy, sino lo que puedo llegar a ser. ¿Se imaginan ustedes lo que yo sentí en ese momento? Porque yo nunca más voy a volver a ver a ese muchacho. Bueno, solo que Dios lo disponga, pero yo sabía que esa era la única oportunidad que yo tenía para hablar con él. Y cuando yo vi lo que él me devolvió, ese papelito con eso, yo dije, Señor, por favor, ten misericordia. Y míralo, no como lo que es ahora, sino como lo que él puede llegar a ser. Es esperanza. Nuestros niños y jóvenes necesitan esperanza, necesitan amor, necesitan apoyo, necesitan integrarse, necesitan actividad, necesitan sentirse útiles, necesitan que creamos en ellos. Por eso la escuela sabática y nosotros que estamos aquí como líderes de iglesia, somos las manos de Dios, somos los maestros de Dios. Y dice Isaías 54, termino con esta promesa, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué les parece si, yo sé que tal vez es un poco loco, pero lo vamos a hacer? ¿Qué les parece si todos ponemos el micrófono y vamos a decir, todos tus hijos serán enseñados por, y usted va a decir su nombre, yo voy a decir el mío, por Sarai. Y cada uno de ustedes va a decir su nombre, porque esta es una promesa y un compromiso que estamos haciendo con Dios, de pedir sabiduría del maestro de maestros para que nos ayude a enseñarle a nuestros hijos. ¿Ok? ¿Les parece? Vamos a hacer cuento 3 y yo voy a empezar a leer. Yo leo el versículo y cuando dice enseñados por Jehová, en ese momento que dice Jehová, usted dice su nombre. ¿Ok? Vamos a leer. Todos tus hijos serán enseñados por Melchora. Por Josué. Mariana. multiplicará la paz de Marlon. Manuel. Amén. Muy Dios bien. los bendiga. Gracias. Ya pueden apagar el micrófono para terminar. Wow. Saray, Que muchas Dios les gracias. bendiga y pastor, ahí cuando usted tenga el cierre, por favor, tome en cuenta esta promesa y este compromiso para orar por él también. Amén. Que Dios Amén. les bendiga, gracias por la oportunidad y sigamos viviendo con esperanza. Amén.